si se casa de nuevo, es adulterio. ¿Entendió eso? Esto es demasiado importante. El reino de Dios no es juego. Esto es bien en serio. Y la infidelidad puede ser con una persona del sexo opuesto, puede ser con una persona del mismo sexo. O puede envolverse en infidelidades también, envolverse en todos estos tipos de acciones, de acciones sexuales que van en contra de la palabra de Dios. Ya sea bestialismo, incesto, lo que sea. Todas esas cosas que están en contra de la palabra de Dios, la persona que es la víctima, la que no cometió el pecado, sí, puede volverse a casar y está totalmente libre. La persona que cometió el pecado de adulterio, de infidelidad, de fornicación, esa persona no debe de volverse a casar, y si se casa está en adulterio. Espero que ya podamos haberle contestado bien la pregunta. Es una pregunta muy importante porque son muchas las personas que están en el reino de Dios que dicen, no, nos vamos a divorciar porque somos incompatibles, o nos vamos a divorciar porque ya no la amo. Es que ya no la amo, pastor, es que ya no lo amo, pastor. Eso es mentira. El amor es una decisión. Si usted se decide amar a esa otra persona que ha estado por un periodo de tiempo con usted, usted puede restaurar su matrimonio. Y eso es Biblia lo que estamos hablando. Por otro lado, si es por infidelidad, ahí no hay oportunidad. Si lo desea, escúcheme bien, no me malinterprete, pero el hecho de que uno de los dos se haya envuelto en infidelidad, es decir, adulterio, no por eso se va a divorciar. Pero si decide divorciarse, el victimario tiene todo el beneficio de la palabra. Pero no tiene que divorciarse. Si no quiere, puede perdonar y continuar con esa persona. Lo que puede ocurrir es que los alte más a cuerno, ¿ves? Pero eso no importa. Vamos a la próxima pregunta. Apóstol, le hacen la segunda pregunta que teníamos de los miembros de acá de la iglesia. ¿Cómo se ora en una forma no egoísta? ¿Cómo se puede orar en una forma no egoísta? Bueno, la forma de oración no egoísta es cuando la persona se envuelve en la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu no es otra cosa que orar en otras lenguas. Porque cuando estamos orando en otras lenguas, es el Espíritu de nosotros, por medio del Espíritu Santo, hablando directamente con el Espíritu de Dios en el cielo. Es una línea directa en la cual la mente, los pensamientos, el alma, no está tomando parte. Es directamente de nuestro espíritu. Recuerde, nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es nuestro espíritu hablando directamente por medio del Espíritu Santo en comunicación directa con el Espíritu de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 2, porque habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Es directo con Dios. Luego entonces su mente no está envuelta porque Dios es espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu y usted es un espíritu. Su mente está fuera de todo esto, su alma está fuera de todo esto, sus emociones, sus sentimientos, sus prejuicios, sus problemas, las circunstancias que le han hecho que piense de una forma u otra, los argumentos que usted tenga, nada de eso interfiere. Es directamente de su espíritu, por medio del Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y está orando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está orando el propósito de Dios. Quiere decir que es totalmente libre, limpia, ese tipo de oración. En 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero más mi entendimiento es sin fruto. ¿Lo puede ver conmigo? No está envuelto en entendimiento, es directamente nuestro espíritu hacia el Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo. Pastor. Tremendo. Tenemos una próxima pregunta. Le dicen, apóstol, ¿qué usted piensa sobre el proceso de cremación en relación al momento en que los muertos sean levantados en la segunda venida de Cristo?
si una persona que en vida fue cristiana y al morir pasa por este proceso de su cuerpo ser quemado, su alma es salva, pero ¿cómo su cuerpo se levantará de entre los muertos? Es una pregunta compuesta, ¿verdad? Tiene dos Sí. preguntas ahí. En primera instancia, ¿qué yo pienso del proceso de quemación? Yo pienso lo que piensa la Biblia. La Biblia no piensa nada del proceso de quemación. Pues yo no pienso nada del proceso de quemación. ¿Qué implica eso? Que no es pecado que los cadáveres sean quemados, porque la Biblia no dice nada al respecto. Sí sabemos que los antepasados tenían en alta estima los restos de las personas, de los cadáveres, a tal grado que querían que fuesen enterrados en unos lugares en específico y querían que fuesen enterrados. Tenemos a José, tenemos a Jacob, tenemos a todos y cada uno de ellos que siempre, sin excepción, deseaban y le pedían que fuesen enterrados en lugares en específicos. Pero realmente ellos lo hacían por su tradición, por su cultura, por su costumbre. Pero nosotros, en la Biblia no dice nada con relación a quemación. La segunda parte de la pregunta es que si su alma se salva, pero cómo su cuerpo se levantará de entre los muertos. En la misma forma que el cuerpo de aquellos santos se van a levantar, aquellos santos que fueron devorados por los tiburones o devorados por algún animal carnívoro que en un momento dado los devoró, o que murieron en un incendio, que fueron quemados en ese incendio y fueron quemados totalmente, en idéntica forma. La Biblia es bien clara al respecto. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que todos los que mueren antes de Jesús de Nazaret, no importa qué tipo de muerte sea, todas esas personas que se haya deshecho su cuerpo o no se haya deshecho, Dios tiene el poder. Él es el Shaddai, Él es el omnipotente. Dios tiene el poder para efectuar que esos cuerpos sean restaurados, escúcheme, y con un cuerpo glorificado. Tremendo. Apóstol, para continuar con las preguntas, tenemos una por medio del chat, donde, esta me dicen que fue una llamada acá a la iglesia, dice la pregunta: si la persona está casada con una persona que es adicto a droga, y está poniendo en riesgo su familia, ¿qué debo hacer? Debe de pensar el hecho de que, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que usted debe hacer es aunar, una vez más, aunar todo lo que esté a su alcance para que haya una restauración. De nuevo, vuelvo a la misma contestación, porque la Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 7, y esto es importantísimo para mí, yo espero que usted lo reciba. 1 Corintios, voy a leérsela directamente de la palabra. En el capítulo 7 de 1 Corintios, gloria al nombre de Jesús, gracias Padre. Observe cómo hace este señalamiento nuestro Padre Celestial por medio del apóstol Pablo. Perdón. Ok. Dice 1 Corintios capítulo 7, quiero que usted lo vea conmigo. Es preciosa esta escritura. Observen el versículo 13, por favor. En 1 Corintios capítulo 13 dice: y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Aquí te está diciendo Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, que una mujer que tenga un esposo que sea drogadicto, esa fue la pregunta. ¿Qué hacer en un caso así? Si el esposo no quiere irse, dice la Biblia, en el versículo 13, que la mujer, en la medida que él consienta en vivir con ella, que la mujer no abandone a su marido. Por otro lado,